En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Sin ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Le damos gracias por Wilson. Pedimos tu bendición sobre su vida, de su esposa, sus hijos, y esta iglesia ya que es testimonio, luz, fiel en este pueblo al sur del valle de Ora. Pedimos tu bendición ahora que Él ha traído
la palabra para nosotros. Permítenos, Señor, oír lo que tu Espíritu quiere por cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias, Padre. Amén. Empezando a introducirnos en lo que vamos a desempacar hoy, quiero contarles que empecé a incursionar en la cocina. Uno empieza a envejecer y empieza a incursionar en cosas que a uno primero no le parecían agradables. Ya sospecho que me empiezan a agradar las materas y eso es más preocupante. Pero por ahora voy en la cocina y me enteré de un sándwich riquísimo, tan rico que a mis hijos no les gustó, pero a mis amigos imaginarios sí. La receta decía: toma plátano maduro, haz unas rebanadas, póngalas sobre un pan tajado que debe estar untado con mantequilla de maní. Luego toma chocolate, preferiblemente blanco, ponga los trocitos del chocolate sobre el plátano, después ponga la otra tajada de pan encima y ponga eso en la sanduchera por 5 minutos. Yo hice eso, pero como no tenía mantequilla de maní, le puse mantequilla rama. Como no tenía chocolate y menos blanco, compré una chocolatina y partí las pastillitas y las puse ahí. Hice lo demás, junté los panes, sanduchera, 5 minutos. Cuando abro la sanduchera, irrumpían de allí aromas del Olimpo más cercano a mi casa y con una alegría jamás experimentada en mi corazón, voy y le llevo esos sándwiches a mis hijos, quienes al probarlo casi regurgitan al instante. Cuando quiera comer maluco, estoy para servirle. Los sabores de la cocina, damas y caballeros, cuando yo soy quien prepara cosa alguna, son los que menos me preocupan. Lo que sí me preocupa es que los sabores a evangelio se nos están perdiendo en la iglesia. Dudo que el diagnóstico haya mejorado, pero hace algunos años atrás, en el libro Fe y Posmodernidad del Dr. Donner, dijo él que el evangelismo en América Latina tenía 1 kilómetro de ancho por 1 centímetro de profundidad. Y con su permiso parafraseo esta afirmación en el lenguaje del sabor: somos muchos pero insípidos. Comunidad FUSBC, el mundo no solamente está cruzando por una experiencia de insipidez, también por una experiencia de oscuridad. Y valga la pena mencionar que hay maravillosas excepciones. En el Sermón de la Montaña, Jesús pronunció unas palabras que nos animan a repensarnos como iglesia una y otra vez. Y hoy la palabra de Dios nos va a traer el recuerdo que somos sal y luz. Y dejémonos recordar por la palabra de Dios, abriendo las Escrituras en el fascinante Evangelio según San Mateo, capítulo 5, los versículos 13 al 16. Por favor, su Biblia en Evangelio según San Mateo, capítulo 5, los versos 13 al 16. Cuando lo haya encontrado, me dice amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16 dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios el Padre que está en los cielos. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Esta perícopa me hace pensar en que la sal no puede perder su sabor, la luz no se puede esconder. La vida cristiana tiene que darle sabor a la existencia, luz a los hombres, gloria al Padre a través de las buenas obras. El tema que desempaco con ustedes hoy titula Sabor y Luz.
Hermanos, leer la perícopa de sal y luz en Mateo es como ubicarse en el punto exacto donde desemboca a plenitud, sin precaución alguna, toda la fuerza, todo el ímpetu de los macarismos. Las palabras que contienen "ustedes son la sal y la luz" se hacen el punto de encuentro entre las bienaventuranzas y lo que se avecina en el resto del primer sermón del monte, por lo menos en Mateo. Resultan siendo las felicidades introductorias al sermón el libreto que ha de dramatizar cada creyente en su peregrinaje. En últimas, las bienaventuranzas son esencialmente la vida de Cristo. Y una vez dramatizados, entonces la vida recupera sabor y luz. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa de Jesús los insulten, persigan, mientan y digan toda clase de mal contra ustedes. Gócense, alégrense. Inmediatamente después de estas bienaventuranzas, como una enorme cascada, todas ellas desembocan en estas dos afirmaciones comprometedoras: ustedes son la sal, la luz al mundo. Nadie, absolutamente nadie puede ser sal, mucho menos luz, sin una vivencia comprometida con las bienaventuranzas. De manera muy sencilla desempaquemos el pasaje mientras el Señor nos habla hoy. En primer lugar, recordemos que ser sal y luz nos significa identidad. Ser sal y luz nos significa identidad. Si sostenemos el hilo con el que viene tejiendo Mateo, el primer discurso de Jesús en su evangelio, la metáfora sal y luz empiezan a significar identidad, esa que se va construyendo, insisto, en la dramatización honesta de los macarismos. Con identidad estoy pensando en el conjunto articulado de rasgos específicos de una comunidad. Repito, nuestros rasgos específicos con los que calificamos como sal y luz son la vivencia cotidiana de las bienaventuranzas. Vivir con los estándares de felicidad trazados por Jesús en la introducción del Sermón del Monte inevitablemente nos hace diferentes del resto del mundo, diferencia que la iglesia debe sostener, responsable además de mantener. Hay unas palabras un poco fuertes de John Stott, estas: si los cristianos no nos distinguimos de los que no son cristianos, no servimos para nada. Si los cristianos no nos diferenciamos de los que no son cristianos, no servimos para nada. No podemos ser ni hacer iglesia con una existencia insípida, oscura. Se debe notar a leguas el sabor a evangelio que ministramos al mundo. Se debe notar a leguas la luz que portamos al mundo. La iglesia es entonces una dispensadora de sabor, es un ejército de luz. Eso somos, esa es nuestra identidad. En segundo lugar, recordemos que ser sal y luz no significa una advertencia. No significa advertencia. Jesús dice algo que para muchos es absurdo: ¿y si la sal pierde sabor? Algunos afirman que eso es imposible. No es posible que la sal deje de ser sal. Y sobre cualquier apreciación actual, las palabras de Jesús siguen siendo contundentes: si la sal pierde su sabor. Lo más seguro es que el Evangelio de Mateo haga referencia a la sal expuesta a la humedad, al aire libre. Pues la sal que se abastecía del mar muerto solo consta de 1/3 aproximadamente de sal de cocina, y como no se vendía refinada, las partes más disociables de la amalgama de sal con humedad afectaba, perjudicaba el sabor. Y los oyentes de Jesús saben eso y comprenden la advertencia que Jesús está haciendo. Si la sal no sala, entonces se echa fuera y solo sirve para ser pisoteada.
La advertencia es clara: no pierda el sabor, y si lo pierde no sirve para más, y si no sirve viene un juicio, se echa fuera y se pisotea. La vida que no da sabor recibe juicio. La sal no puede perder su sabor, como tampoco la luz se ha de esconder. Y esta segunda comparación del maestro es un poco exagerada. ¿Cómo esconder una ciudad que está sobre una montaña? ¿A quién se le ocurre poner la luz debajo de la mesa? Bueno, no faltará quién. Pero la vida cristiana no es para esconderla. El Evangelio de Cristo no es para guardarlo, es para publicarlo. La advertencia, y entiéndase como advertencia, hacer notar, aconsejar, amonestar, prevenir. La advertencia es: no perdamos sabor, no escondamos la luz. En tercer lugar, recordemos que ser sal y luz nos significa responsabilidad. Nuestra primera responsabilidad es darle sabor al mundo. ¿Y si la sal pierde su sabor? Es la pregunta retórica del maestro. Damas y caballeros, la vida pierde sabor y el mundo se hace insípido entre las arrogancias de algunos que quieren escalar las pirámides sociales pisoteando a sus prójimos. Insípida es la vida cuando los orgullos dominan el corazón y por ende las esferas de la misma, que se pierden a sí mismos en la altivez sin sentido y amarga además el espíritu. La vida se hace insípida cuando las altanerías y las autosuficiencias nos llevan al punto de atrevernos a prescindir de Dios. La vida se hace insípida cuando se pierde el hambre y la sed por la justicia. La vida se hace insípida cuando nos discapacitamos para la misericordia y la bondad, que es capaz de compartir el pan y el vestido con quien carece de ellos. ¿Cuán insípida es la vida sin amor? La vida se queda sin sabor cuando nos desvestimos de integridad, de la santidad. La vida pierde sabrosura cuando abrazamos el pecado, renunciando a la hermosa libertad que Cristo nos ha regalado. La vida no sabía nada cuando renunciamos a la paz y dejamos de trabajar por ella, empezando desde casa. La vida pierde sabor cuando encontramos comodidad en el mundo en vez de encontrar las oportunidades para trastornarlo. A nada sabemos si por Cristo no padecemos persecución alguna. Marcos, en el Evangelio capítulo 9 versículo 50, interpreta el hecho de ser sal con estar en paz, relacionalmente hablando, con los de la comunidad creyente. Nuestra fraternidad es una esperanza sabrosa para el mundo. Condimentamos al mundo mostrándoles un testimonio genuino de nuestra fraternidad. Ustedes, Fus BC, son la sal de la tierra. Ustedes, Fus BC, dan sabor a este insípido mundo, estando en dependencia de Dios, en intercesión ante Él, en humillaciones, en justicias, en amor, en integridad, en la paz, en riesgos por el reino de Dios. Cruzados de brazos, tiene más sabor una taza de babas, y perdóneme lo folclórico. La otra responsabilidad es que somos la luz del mundo. Según Jesús, somos luz con las buenas obras. Somos luz al compartir nuestro pan con quien no lo tiene. Somos luz cuando atendemos al anciano abandonado. Somos luz cuando damos agua al sediento, vestido al desnudo. Somos luz cuando hacemos visitas en el hospital y en las cárceles. Somos luz cuando tomamos la mano del invidente y le ayudamos a cruzar la calle. Somos luz cuando respetamos lo ajeno y no lo tomamos como propio. Somos luz siendo fieles en el matrimonio. Somos luz atendiendo Jesúsmente las pequeñas cosas que hacen grande la vida.
Las buenas obras que hacemos no son para esconderlas, no se pone la luz debajo de la mesa, son para hacerlas brillar, que el mundo las note. Más adelante, en este mismo sermón, Jesús advierte, desaprueba el hecho de hacer alarde con las buenas obras. Pero el cristiano tiene que aprender a diferenciar entre hacer alarde y hacer buenas obras. Son dos cosas muy distintas. El evangelio no son solo palabras, el evangelio es acción. Alguien decía, predica todo el tiempo y cuando sea necesario, hable. La manera de hacer visible el evangelio de Jesucristo es con las buenas obras. Y este mundo necesita verlas. Mucha gente argumenta que la oscuridad no existe, que lo que pasa es que hay ausencia de luz. Y quiero que pensemos en esa palabra, ausencia. Digamos que esas personas tienen la razón. La oscuridad que hay en el mundo obedece entonces a una inexplicable ausencia de la iglesia en el mundo. Si el mundo está en oscuridad y si la oscuridad es ausencia de luz, ¿dónde está la iglesia entonces? Recordemos, hay maravillosas excepciones. Nosotros también somos luz en la medida en que vivimos como Dios. San Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8, ahora son luz en el Señor, por tanto, vivan como hijos de luz. Ser luz debe ser para nosotros un estilo de vida que no se cruza de brazos frente a un mundo agonizante, frente a un mundo que ha preferido amar las tinieblas. Usted y yo somos como faros, como luciérnagas que desafían la oscuridad en la que se sumerge nuestro mundo, y me parece que de manera vertiginosa, y lo conduce a condenaciones eternas. Las tinieblas como ausencia de Dios, como preferencia por el pecado, han tomado ventajas inmensas en nuestras familias, empleos, en nuestros pueblos, en fin. Lo más lamentable es ver tanta luz de iglesia debajo de una mesa. Damas y caballeros, que nuestras obras brillen a partir de hoy como nunca antes. Y finalmente recordemos que ser sal y luz nos significa glorificar al Padre. Glorificar a Dios es darle buena fama por medio de nuestras conductas. Es dejar su nombre en alto por nuestros estilos de vida. Es darle buena reputación por medio de nuestra manera de vivir. El proceso parece sencillo y claro. El creyente practica y sigue una vida de buen obrar. El mundo lo nota y por esas conductas Dios es glorificado. La vida que glorifica al Padre es aquella que se va cristianizando cada día más en la vivencia de las bienaventuranzas y del resto del sermón de la montaña. Recordemos, glorificar siempre entonces al Señor. Sabor y luz me hacen pensar en la relevancia que tiene la iglesia hoy. El alcalde electo en mi pueblo me pregunta, ¿y cuál es la utilidad que tiene la iglesia evangélica en el suroeste antioqueño? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven ustedes? Intuyo que un sector del mundo nos mira y se hace esa misma pregunta. Pregunta que a veces me hago yo mismo. Bueno, ¿y para qué estamos en el mundo?
Y pareciera que el mundo no notara, por lo menos desde la experiencia en el suroeste antioqueño, pareciera que la administración pública no notara lo que nosotros hacemos. ¿Y ustedes qué hacen? Era la pregunta que él me hacía. La iglesia del suroeste se organizó en una asociación que se llama AMESUR, Asociación de Ministros Evangélicos del Sur, y arranca en Caldas para los pueblos de atrás, Amagat, Itiribí, Fredonia, Venecia, etc. Todos esos pueblos. Y la pregunta que nos hacían los administrativos es: ¿y ustedes qué han hecho? Y hay iglesias que llenen hasta más de 30 años y la pregunta que nos hacían es: ¿ustedes qué han hecho? Y a veces parecemos esa semilla invisible donde no vemos el viento del Espíritu Santo como obra a través de aquellas cosas que parecen invisibles. Bueno, ¿se acuerda del borracho que daba lidia en el parque? Míralo ahora, cómo recuperó la familia, cómo recuperó la vida, cómo recuperó el significado de existir. Y míralo ahora cómo evangeliza a sus ex colegas. ¿Se acuerda de la ramera, de la mulera, de esos bares que hay allí? Mírela ahora como viste, mírela ahora toda una señora digna y dignificante. ¿Se acuerda del drogadicto? ¿Se acuerda de... no lo habíamos notado? Y no es que la iglesia no está haciendo algo, lo está haciendo, pero la exhortación es: ¿y qué tal si lo hacemos más visible? A veces yo me siento como una polilla pretendiendo volar hacia la luna, pero luego me miro en el contexto de iglesia y vuelvo a comprender que ser sal y luz no se trata de un esfuerzo personal, sino del Espíritu Santo que se mueve como un viento poderoso por el mundo y por la vida de los hombres, usando en su infinita bondad la iglesia. El Espíritu Santo nos usa para darle sabor al mundo, nos usa para hacer luz al mundo. Es un acto soberano de Dios, al mismo tiempo es una responsabilidad de la iglesia. Pensaba también en el quehacer teológico del seminario, cómo la reflexión de la fe, cómo la docencia que se hace aquí, cómo el aprendizaje extraordinario que se recibe aquí se puede traducir a sal y luz al mundo. Y esa traducción hay que hacerla. ¿Cómo el docente, el teólogo, el académico, el erudito, cómo puede hacer que su reflexión tenga utilidad en un mundo insípido y oscuro? ¿Cómo puedo traducir, una vez egresado del seminario, todo ese aprendizaje? ¿Cómo lo puedo traducir en misiones, en pastorado, en el ministerio al que el Señor te haya llamado? ¿Cómo lo traduzco para que sea sal y luz al mundo? Porque en esta mañana esa es la invitación, esa es la memoria a la que el Señor nos está llamando. Dándome cuenta cómo muchas reflexiones de teología, unos ladrillos así gordotes extraordinarios, terminan en los rincones más altos de las bibliotecas. Y ese libro cómo sale al mundo, y ese libro cómo alumbra al mundo. Si la teología no tiene la cruz de Cristo, y si la cruz de Cristo no se acerca al hombre, entonces, en preguntas de Jesús, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si la sal no sala, entonces, si la luz se pone debajo de la mesa, entonces. En estos días hablaba con Manuel Reaño y me decía: yo no soy académico y yo no soy pastor. Y la gente cree que soy pastor y en el seminario creen que soy académico, pero yo bailo entre las dos. Y yo empecé a identificarme, porque al estar terminando una maestría la gente cree que soy académico, y al estar en una iglesia la gente cree que soy pastor, y yo todavía no me la he creído. Ahí estoy en el proceso. Pero ¿cómo hago desde el pastorado y desde la reflexión de la fe? ¿Cómo hacemos
para traer algún provecho al mundo. Y no es que no lo estamos haciendo, sino que la gente necesita verlo. Hay que ponerlo en alto. La luz se pone arriba para que todos puedan ver. Y viendo, puedan encontrar la esperanza de la que usted y yo disfrutamos en esta existencia. Que el Señor nos ayude a salar la tierra, a iluminar el mundo. Incline su rostro, por favor. Gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias por recordarnos que somos sal y luz al mundo. Gracias porque en esta mañana, en esta comunidad hermosa de la FUSBC, nos llamas de nuevo a vivir Jesús mente. Y así como Jesús fue sal y luz, nos invita ahora como cuerpo de ese Jesús exaltado a extender el sabor y la luz al mundo. Pero el sabor de Jesús, la luz de Jesús, no nuestros propios sabores ni nuestras propias pretensiones de luz, sino las tuyas. Por favor, que tu palabra le siga dando sabor a nuestra vida y que el Espíritu Santo a través de nuestra vida le dé sabor al mundo. Que la presencia de tu Espíritu Santo siga trayendo luz a nuestra vida y luego a través de nuestra vida en comunidad, el Espíritu Santo lleve luz al mundo. Oramos porque sabemos que tu misericordia con nosotros y con el mundo no se agota. Síguenos usando, Señor, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.